Buenas tardes. Bueno, primero de todo, pedirles disculpas porque empezamos con un poquito de retraso, pero es que está cayendo una tormenta bastante fuerte afuera. Estaba prevista la presencia del señor alcalde, pero bueno, pues con la tormenta ha debido tener algún tipo de percance, como he tenido yo mismo antes de venir, y no puede, bueno, puede venir. Me dice su jefe de protocolo que empecemos porque si no se va a enfadar, si ve que retrasa el acto. Así que sin más, les doy la bienvenida hasta que es su casa, la Fundación Ibercaja, el Centro Ibercaja Huesca. Como suele ocurrir, pues empieza la Feria del Libro y cae una tormenta, como ya lo sabemos, que esto siempre así, ya no nos viene a desmano. Me da pena por el gremio de libreros, pero yo creo que lo tienen asumido ya como un clásico. Bueno, como hemos venido a escuchar al padre Matías, le voy a ceder la palabra primero a José María Nasarre, que será la persona que le hará la presentación. Veo que casi todos llevan mascarilla, es voluntario. Nosotros recomendamos que si están sentados cerca la lleven, hacen estupendamente, y cualquier cosa que necesiten o que podamos atenderles, pues encantados. Para nosotros lo importante es que se sientan en su casa, algo que hago extensivo tanto al padre Matías como a José María Nasarre. Buenas tardes y que disfruten ustedes del acto. Antes de terminar, las monjas de San Miguel, que son las verdaderas protagonistas del acto, no están en este momento aquí, pero les pasamos las conferencias siempre que hacemos un acto, lo grabamos en disco y se lo llevamos a su convento para que la puedan ver. Queda mal, pero un saludo, un aplauso para las monjas que lo estarán viendo, siempre queda bien. Muchas gracias. Bueno, pues Sor María Blanca y compañeras, como ahora me estarán escuchando, pues también ustedes que disfruten del acto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por la Fundación Ibercaja, que nos acoge siempre con el calor del corazón y el afecto, y eso es muy de agradecer. Y el agradecimiento es no solo nuestro, sino también, sobre todo, de la comunidad de carmelitas de la Encarnación, es decir, para Huesca, las Miguelas. Tenemos aquí, y a eso hemos venido, a escuchar al padre Matías Tejerina. El padre Matías Tejerina, pues sin duda alguna, él es carmelita, vive el Carmelo, siente el Carmelo, vive el Carmelo. Y a lo largo de su trayectoria, nada menos que desde los 18 años, pues él está involucrado muy fuerte y con mucho amor a esta parte de la Iglesia que es importante en toda la geografía mundial. Nos vamos a retrotraer, y de esto nos hablará él, pues nada menos que al año 1621. Era obispo de Huesca Juan Morí de Salazar, antes había sido obispo de Barbastro, a él le debemos la capilla del Santo Cristo de los Milagros, y este obispo pues introdujo, enriqueció la Iglesia diocesana con los agustinos recoletos, con los carmelitas descalzos, con el císter en el Colegio de San Bernardo, situado en la plaza hoy llamada todavía San Bernardo, y las carmelitas de la antigua observancia del convento de San Miguel. Pues bien, de la fundación de las carmelitas de la antigua observancia del convento de San Miguel nos va a ilustrar el padre Matías Tejerina. Ya hemos dicho que pertenece al Carmelo, que lo vive el Carmelo y que siente el Carmelo. Pues este leonés de nacimiento de San Martín de Valdetuéjar, pues a los 18 años él ya realiza su primera profesión como carmelita. Pocos años después hace la profesión solemne. Sería ordenado sacerdote en el año 1969 en Sevilla. Tiene estudios de teología en la Universidad de Salamanca. Él ha desempeñado bastantes cargos en la Orden del Carmelo, director y consejero de vocaciones durante 3 trienios, consejero de apostolado durante 4 trienios, prior de las comunidades de Valladolid, de Salamanca y recientemente en Valencia.
Su entrega a la Iglesia universal, es inmensa. Sus tareas pastorales van desde profesor de religión, pero incluso de latín y de inglés en colegios privados de la Iglesia, y también hasta en institutos nacionales. En apostolado parroquial tanto en Madrid, en Valladolid, en Argentina y Valencia. Ejercicios espirituales a religiosas y laicos carmelitas. Asistente de la Fundación Mater Unitatis de monjas carmelitas. Vicepostulador de la causa de los santos y de la provincia de Aragón, Castilla-Valencia. Director del Boletín Informativo de la provincia. Prior de la Comunidad del Noviciado Internacional Carmelita en Salamanca y miembro del equipo de formadores de los novicios. Y en la actualidad es prior de la Comunidad Carmelita de Valencia, asistente de la Federación Unitatis de Monjas Carmelitas. De su veterana y autorizada experiencia en el Carmelo y su ilustrada formación, seguro que vamos a disfrutar conociendo más y mejor el origen de las carmelitas, su llegada y estancia en la ciudad de Huesca. Pero naturalmente todo este currículum de nada serviría si él no hubiera estado unido al amor de Dios que ha recibido y que también lo ha dado y dado gratis en múltiples servicios. Tanto es así que él entrega su vida por amor y con amor, de la mano protectora y amorosa de la Madre y Decana del Carmelo, y llevando allá donde esté la presencia de Dios. Padre Matías Tejerina, le escuchamos. Muchas gracias por esta presentación. Solamente tengo que hacer una observación, que yo vengo a hablar de los carmelitas. Lo de las carmelitas es en otra charla o conferencia posterior. Entonces, vamos a empezar todavía más atrás, porque primero nacimos nosotros y luego vinieron las monjas de vida contemplativa. Pero bueno, solamente esa pequeña observación para que estemos centrados en el momento. Bueno, en primer lugar, dar las gracias pues, a vosotros por vuestra presencia aquí, para compartir con vosotros algo que lo vivimos en el Carmelo, ¿verdad? Las fundaciones de los carmelitas. Dar las gracias a ti, Nasarre, ¿verdad? Es el apellido, por tus atenciones, y a María Teresa Cardesa porque nos ha facilitado muchos datos del convento nuestro de los carmelitas, y al alcalde que no está, me parece, pero bueno, estará. Y sobre todo dar las gracias a las monjas porque de alguna forma son las protagonistas. A través de la Madre Priora, ¿verdad? Madre Blanca, pues están poniendo ahí todo su entusiasmo pues, para compartir con vosotros este acontecimiento de los 400 años de la presencia de las carmelitas aquí en Huesca. Bien, pues dicho esto, decirles que es gratificante para un carmelita poder compartir con vosotros en esta tarde algo de nuestra historia, de nuestro carisma carmelita. Los frailes estuvimos en esta ciudad de Huesca, ¿saben cuántos años? Pues solamente 552. Buen tramo, ¿verdad? Aportando a las gentes de la ciudad, pues lo propio, aportando fe, cultura, saber, y en una doble tarea evangelizadora, a través de la docencia en la Universidad Sertoriana y también a través de la esmerada atención a las cofradías que se albergaban, como luego lo veremos, en nuestra historia. Nuestra Orden del Carmen y su carisma, gracias a Dios, sigue presente hoy, aquí, en Huesca. 3 presencias, 2 conventos de carmelitas, llamémoslo calzadas, también se dice de la antigua observancia, y luego otro convento de las descalzas. 3 presencias. Bien,
La charla que tengo preparada tiene como 4 o 5 partes. Primero, y lo vamos a hacer también muy brevemente porque es un poco largo, pero el tiempo no da para más. Primero, el origen de la Orden del Carmen, que fue en el Monte Carmelo, como lo veremos ahora enseguida. Su emigración a Europa. Luego, el carisma carmelita, que es importante también el comunicarlo. Luego, las fundaciones que se hicieron en España y más en concreto nos vamos a centrar en Huesca. Pues respecto al primer punto, origen de la Orden del Carmen. Tuvo su origen en Palestina, en el Monte Carmelo, que es una cadena montañosa de unos 25 kilómetros que se extiende desde el Golfo de Haifa en el Mediterráneo hasta la llanura de Esdraelón. La Biblia, la Sagrada Escritura, pues lo propone como símbolo de belleza y de fecundidad, el Monte Carmelo. Los carmelitas no tenemos fundador, las salesianas sí que tienen un fundador, ¿verdad? Nosotros no tenemos un fundador, por tanto nuestras raíces hay que buscarlas en un grupo de personas, de hombres, formado por peregrinos, cruzados y eremitas. Nos situamos en el siglo XII, o primeros también del XIII. Es la época de las cruzadas. En la tercera cruzada fue cuando surgió este grupo que ahora lo veremos. Este grupo de personas decidieron llevar una vida eremítica con un estilo propio de seguir a Jesús, allí en el Monte Carmelo. Se asentaron junto a la fuente de Elías, que todavía existe, para vivir bajo la obediencia de un tal B, y no ponen más. No nos han puesto ni siquiera el nombre completo, no sabemos quién es. Algunos dicen que se llamaría Brocardo, etc. Vivían dentro de un cercado, en cuevas o celdas separadas, alrededor, esto es muy importante, de un oratorio dedicado a la Virgen María. Allí celebraban la Eucaristía, allí pues oraban, rezaban el oficio divino. Luego se dedicaban también a trabajo manual, oración, penitencia y contemplación de las cosas divinas. Y este estilo eremítico de oración, de silencio y de retiro, siempre estará ahí como muy presente en toda la historia del Carmelo. El silencio y la vida contemplativa, como que está ahí siempre entre nosotros añorando aquellos lugares, aquel espacio, aquel estilo. El objetivo de este grupo, fíjense, era sencillamente vivir en obsequio de Jesucristo, sirviéndole fielmente de corazón, puro y buena conciencia. Desde hace unos años así lo sintetizamos y lo presentamos en el escudo de la orden, que pone esa leyenda: seguir a Cristo e imitar a María en el espíritu de Elías. No puedo por menos de leer un texto muy bonito de un historiador nuestro, padre Balbino Velasco, que ha escrito mucho sobre la historia del Carmelo. Es segoviano, murió no hace mucho, hace pocos años, fue profesor mío. Pues tiene estas palabras que describen de una forma muy encantadora el origen del Carmelo. Dice: estampa primorosa la del origen de la vieja orden en las laderas del Monte Carmelo, un movimiento que surge de la mismísima entraña de la base de la Iglesia, con el encanto de un líder desconocido. Acuérdense de la B. De un líder desconocido, quien tal vez por humildad quiso figurar solamente con la inicial B, para ser uno más de aquel grupo orante de creyentes en Jesús de Nazaret y servidores de Nuestra Señora. Un origen sencillísimo, humilde, apenas perceptible, como el hilo del nacimiento de los ríos, que luego caudalosos, que fecundan la tierra,
como la Orden del Carmen ha fecundado a la Iglesia y todavía está, eso ya es palabra mía, hasta aquí era la cita, está todavía generando santos, sin ir más lejos, y perdonen esta pequeña cuña publicitaria. El día 15 de mayo canonizaron a un carmelita, al beato Tito Brasma, holandés, mártir, en el campo de Dachau. Pues es un santo que tiene mucha garra, de vida contemplativa, de una actividad impresionante, director de periodistas, defendiendo la libertad de expresión. Bueno, pues ahí tenemos al padre Tito Brasma, recién estrenado como santo. Seguimos. Destacamos unos elementos originarios allí en el Monte Carmelo. ¿Cuáles son? Pues primero, dos figuras inspiradoras de nuestra orden. ¿Quiénes son? Lo estáis ya imaginando. La Virgen María y Elías. El Carmelo era la montaña de Elías, y Elías era considerado en la tradición patrístico-monástica como iniciador en cierta manera de la vida monástica profética en el Antiguo Testamento. Este grupo de hombres, eremitas, cruzados, etcétera, vieron encarnado en Elías el ideal de vida que se proponían seguir. Por eso se le considera, pues, como padre e inspirador nuestro. Y aún todavía le llamamos nuestro padre espiritual, nuestro padre, pero no padre fundador en el sentido de que se puso allí a darnos una regla, no. Luego, la Virgen María. Los carmelitas son conocidos con el nombre de, es un poco largo el nombre que llevamos, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Bueno, ahora simplemente decimos carmelitas. ¿Por qué este nombre? Pues sencillamente por aquel oratorio que hicieron dedicado a la Virgen María. Desde un principio los carmelitas tomaron conciencia de estar consagrados de manera especial a la Virgen María y de que la orden había sido fundada para alabanza y gloria de la Madre de Dios. Y en un principio se la llamaba la Virgen, nuestra patrona, nuestra madre, nuestra hermana. Y ya sabéis, la fiesta del Carmen hoy actualmente pues sigue siendo, desde el siglo XVII, pues el día 16 de julio por aquello del escapulario, San Simón Stock, etc. Otro elemento que queremos destacar, la regla carmelita. Los carmelitas no aceptaron ninguna de las reglas vigentes en la época que las podían haber cogido. Quisieron ser originales de alguna forma. Entonces, vieron la necesidad de vivir un poco, hoy diríamos, con papeles, ¿verdad? Que se han reconocido porque no tenemos papeles. Vamos a ver. ¿Qué hicieron? Pues acudieron a la autoridad más próxima, a Jerusalén, patriarca de Jerusalén, San Alberto. San Alberto, danos unas normas, a ver, porque queremos tener papeles en regla. Y bueno, pues el patriarca, lógicamente, apenas les conocía, porque llevaba allí poco tiempo, y dice, ¿qué hacéis ahí en el Monte Carmelo? Y seguro que un poquito el líder, que se llama B, pues le diría lo que hacían. Y entonces el patriarca pues empezó a escribir ahí, venga, pues ya está, aprobados, vivir según esto que acabáis de decir. Y eso lo llamamos nosotros norma de vida, porque luego esto se va a completar, que lo vamos a decir, por otras introducciones que hicieron los papas para adaptarnos a la nueva situación donde iban a vivir, que iba a ser ya en Europa. Hay un problema ya al principio de la fundación. ¿Cuál es el problema? Pues que un concilio IV de Letrán, 1215, prohibió fundar nuevas órdenes con el fin de frenar o evitar la proliferación de las mismas. Claro, tenían solamente una aprobación parcial por el patriarca de Jerusalén, una jurisdicción muy limitada. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hay que ir al Papa para que nos reconozca, y fueron unos delegados, y actuó el Papa, Honorio III, con la bula de
aprobación, el 30 de enero de 1226. Franciscanos y dominicos ya estaban aprobados, son más antiguos. Con esta aprobación la regla se hacía ya inmutable. Solo la misma autoridad pontificia podía modificarla. Más tarde, como veremos, hubo que modificarla, pero siempre a través del Papa. Otro punto de este inicio de fundación, el carisma carmelita. ¿Cuál es el carisma carmelita? Porque nos dicen, ¿a qué os dedicáis? Pues nos dedicamos un poco a todo. No tenemos una misión concreta, salesianos, ¿verdad? Por ejemplo, la educación, etc. Bueno, pues los carismas o el carisma hay que buscarlo en la regla nuestra. En esa regla, pues hay unos valores que destacan. ¿Qué son estos? Jesucristo es el centro. No tenemos fundador, es Cristo. No es Santo Domingo ni San Francisco. Vivir en obsequio de Jesucristo. Eso fue lo fundamental para los carmelitas. Luego la importancia de la oración, del silencio, de la celebración de la Eucaristía en comunidad, la mesa común, la comunidad de bienes y la autoridad del prior. El prior y los hermanos, siempre sale así. Hoy nuestro carisma lo hemos reducido a una palabra que engloba un poco todo, contemplación, que es transformación, proceso de transformación en Cristo. Y está constituido esa realidad de contemplación con 3 elementos: oración, fraternidad y servicio. Este sería el ADN nuestro, el código genético. El Papa Francisco hace poco, en una carta que dirigió al general, decía: vosotros os definís como contemplativos en medio del pueblo. Dice, pues un carmelita, si en esta vida contemplativa, es un cadáver. Así que ojo al dato. Apreciar bien el tema de la contemplación. Bueno, dejamos el Monte Carmelo. Nos vamos a Europa. Emigración a Europa. Hacia el año 1238, algunos grupos de carmelitas empezaron a emigrar a Europa. ¿Por qué? Porque se había complicado la situación en el Monte Carmelo. Luchas entre cristianos y musulmanes, debieron de llegar incluso hasta el recinto santo donde estaban los monjes. Se sucedían saqueos, matanzas, el terror cundía entre los cristianos y esta situación obligó a los pacíficos ermitaños a plantearse la vuelta a sus orígenes, a su lugar de origen. Es que como muchos habían sido cruzados, habían ido de Francia, de Inglaterra, de Sicilia, de Francia, se habían instalado ahí en Monte Carmelo y ahora nos tenemos que ir. ¿A dónde vamos? Pues a nuestra tierra, a nuestro país. Y cada uno pues fueron fundando en distintos sitios. 46 años en el Monte Carmelo. Lo dejamos atrás. Años de intensa vida contemplativa, oración, pero tuvieron que emigrar. Nos hacemos esta pregunta. ¿Continuaron los carmelitas viviendo el mismo estilo de vida que en el Monte Carmelo cuando emigraron a Europa? Pues parece ser que sí, porque sus fundaciones siempre las hacían extramuros, no en el centro de la ciudad, sino cerca, pero fuera del jaleo de la ciudad, por aquella añoranza del monte del silencio, etcétera, etcétera. Dificultades. Las dificultades acompañan siempre, ¿verdad?, a las órdenes religiosas. Pues aquí también. Dificultades que debieron afrontar en Europa. Los carmelitas en Europa, en Occidente, eran desconocidos totalmente y además no fueron bien recibidos. La dificultad para ser aceptados era en gran parte porque había una cierta vaguedad de datos sobre su origen. ¿Quién es vuestro fundador? ¿Y quién es? Pues
Pues no sabemos. A ver, ¿cuándo fuisteis fundados? ¿Por quién fuisteis fundados? ¿Cuándo y por quién? Pues no tenían esa claridad como lo tenían los franciscanos y los dominicos, porque eran persona física el fundador. Un general nuestro, Bernardo Oller, que era español, dijo a este respecto: nuestros viejos monjes no se preocupaban de tener documentos. La buena fe y las tradiciones eran para ellos suficiente. Pero claro, aquí no cabía la buena voluntad. Por tanto, no sabían qué decir cuando se les preguntaba ¿cuándo habéis sido fundados? ¿Por quién? Otra dificultad, por tanto, hermanos, a la vista. ¿Cómo continuar con la vida exclusivamente eremítica? Ya no estamos en la soledad de un monte, estamos en ciudades. Entonces, vieron que para echar raíces en Europa debían de cambiar su estilo de vida. Cambiar. ¿Cómo? Pues como tiene que ser, acudiendo a la autoridad, acudiendo al Papa. ¿Qué Papa había de turno? Inocencio IV. Se le pidió al Papa que hiciera algunas correcciones y adaptación de la regla. Y el Papa Inocencio IV, pues lógicamente las hizo. Porque los papas en esa época parece ser que protegían mucho a las órdenes religiosas. No así los obispos. No está aquí el obispo, ¿verdad? Los obispos no. Claro, quitaban trabajo a los curas, ¿verdad? Y además incluso las órdenes que ya estaban funcionando, pues también les pareció muy mal que llegaran allí otros que han venido ahí de Tierra Santa. ¿Quién son estos? Y van a fundar aquí. Se pusieron de uñas, tanto las órdenes religiosas como los obispos. Sin embargo, los papas no, afortunadamente. ¿Qué cambios introdujo Inocencio IV? Pues les dijo, bueno, venga, pues ya podéis fundar también en otros sitios que no sea un desierto. Podéis fundar también en las ciudades. Bueno, pues venga. Y se han ido introduciendo elementos en la regla, que ya no es la forma de vida simple que nos dio San Alberto de Jerusalén. Y luego también algunos cambios en torno al silencio, recitación del oficio divino, y sobre todo lo más importante es que los carmelitas pasaron de una vida eremítico-comunitaria a una vida cenobítico-apostólica. Más sencillamente, pasaron a ser orden mendicante, al mismo nivel que las otras que ya estaban fundadas. Pero bueno, las dificultades todavía no han terminado. Otra dificultad. Resulta que los mismos frailes ya fundados de otras congregaciones se pusieron en contra del nombre que llevaban los carmelitas. ¿Pero quién son estos? Se llaman hermanos de la Virgen María. Pero qué confianzas. Esto se ve que lo hacen, decían ellos, para gozar del mayor prestigio entre el pueblo. Se llaman así, hermanos, pues eso no puede ser. Bueno, pues ahí se levantó un litigio tremendo entre dominicos y carmelitas y tal, que no querían que nos llamáramos así. Bueno, pues el litigio pues terminó, esta controversia terminó con una defensa y un debate que se hizo en la Universidad de Cambridge entre un carmelita y un dominico. Y parece ser que el carmelita, era un inglés, defendió tan elegantemente pues, el fundamento de llamarse así, justificándose o justificándolo el tema de llamarse hermanos de la bienaventurada Virgen María, que parece ser que lo hizo tan bien que los papas y la misma Iglesia ya les reconocieron y nos dejaron en paz. Y ya no se metieron con nosotros para que quitáramos ese nombre que seguimos hoy todavía, ¿verdad?, ostentando como nuestro nombre primigenio, hermanos de la bienaventurada Virgen María. También tuvimos otro problema no menor, es el cambio de una capa. Llevaban una capa barrada, blanca y con unas franjas marrones.
Y eso era un poco llamativo, un poco raro, ¿no? Y claro, como tenían que ir con capa blanca a las universidades, pues eran objeto de risas y de burlas y tal. Entonces ya cambiaron la capa barrada por la capa blanca, es la que tenemos ahora. ¿A qué se dedicaron en Europa? Pues fundamentalmente a preparar con dignidad el culto divino. Y fueron uno de los quehaceres más importantes, hacer un culto digno, bien, la liturgia, bien hecha. Atención también a cofradías. Luego, extender, como no, la devoción a la Virgen María. Y sobre todo, después también al escapulario, después de la misión de San Simón Stock, etc. Y luego, enseñanza en las universidades. También vieron que era muy importante el introducirse en las universidades. Por eso enseguida se preocuparon de mandar a los estudiantes a que se prepararan para luego sacar grados, oposiciones, etc. Y así estuvimos presentes en la Universidad de Cambridge, en Oxford, en París, en Bolonia, y luego ahora cuando empecemos lo de España, pues en Salamanca, en Huesca. Bueno, pues hasta aquí la inmigración a Europa. Nos vamos acercando ya a Huesca. Tenemos aquí que decir de entrada que en Huesca, ya lo dije antes, hemos estado o estuvimos 552 años. Voy a intentar decir muy brevemente cuándo se establecieron, aunque ya el año está dicho, dónde se ubicaron, a qué se dedicaron aquí en Huesca, y cuánto tiempo duró su presencia o cómo terminó su presencia aquí en Huesca. ¿Cuándo llegaron? En primer lugar, descartamos aquellas opiniones o datos que se refieren a la fundación del convento antes del año 1283, porque resulta que hay una fecha por ahí que dice que vinieron aquí los carmelitas en el año 1187, cuando ni siquiera habían venido a Europa. Estaban todavía naciendo en el monte Carmelo, porque la fecha de venir a Europa fue en el 1283, y si antes de venir a Europa ya nacieron aquí en Huesca, como que no encaja eso, ¿verdad? Entonces esa fecha hay que totalmente pues desterrarla. Otro autor, escritor, historiador aragonés del siglo XVII, Aínsa, afirma que fue el primer convento de los carmelitas fundados en España. Y luego también dice pues cómo era ese convento, con la iglesia de una sola nave, con 5 tramos, con coro alto y cubierta toda ella de crucería, y que en el siglo XVII hubo unas nuevas obras y se hizo un nuevo claustro, sobreclaustro, dormitorio. O sea, describe un poquito ahí cómo era el convento. Pero lo que claro, la fecha pues no lo podemos aceptar. Otro historiador que era un carmelita, Eusebio Blasco y Lorente, aragonés, pues llegó a decir que el convento de Huesca precede en antigüedad no solo a los conventos de Aragón, sino de toda España. Pues tampoco la aceptamos porque seguimos creyendo más a un historiador que ya le nombré antes, Balbino Velasco, historiador carmelita de gran prestigio y muy riguroso en apreciación de detalles y de fechas siempre muy fundamentadas, y pone a Huesca como la 5ª fundación en España de los carmelitas. Primero está Perpiñán, 1268, luego Sangüesa, Navarra, 1277, Lérida, 1278, luego Valencia, 1281 y Huesca en 1283. Luego le siguen Zaragoza, Barcelona, etc. No he dicho que por dónde entraron los carmelitas aquí en España. Pues por aquí, por Aragón.
porque los reyes de Aragón parece ser que les facilitaron mucho la entrada y les dieron permiso para fundar pues, con toda libertad esto. ¿Dónde estaba situado el convento de los carmelitas, aquí en Huesca? El Carmen Calzado estaba situado extramuros de la ciudad, en la actual calle Costa, a medio camino entre los conventos femeninos de Capuchinas y las Miguelas. Según Ainsa, este historiador que ya hemos citado, sería un terreno donde está hoy precisamente el colegio de los salesianos. Ahí estaba el convento de los carmelitas. El edificio fue muy reformado en el siglo XVIII y en el 1700 y pico había pues unos 15 religiosos. Tenemos muy pocos datos, entre paréntesis, de este convento de carmelitas. Entonces, pues hay simplemente pequeños detalles recogidos de un sitio y de otro. ¿Cómo era la construcción del convento? Narra el padre Balbino a este respecto lo siguiente. No tenemos la menor orientación de lo que sería el convento e iglesia de Huesca en los primeros tiempos. Es presumible que junto a la ermita de San Macario, donde se realizó la fundación, se construyera la vivienda provisional. Posteriormente, quizá desapareciera la ermita para levantar un templo y junto a él el claustro. De hecho, Lanuza, un escritor, había escrito en su historia 1622 afirmando que la iglesia es grande y de muy ricas capillas y claustros y demás oficinas. Luego también de algunos datos sobre la desamortización y la subasta de los bienes eclesiásticos del Carmen, entresacamos alguna información, como por ejemplo esta. El edificio es de paredes de cal y canto, con cimientos de piedra, de 3 pisos. En el primero, 4 celdas. Luego, en el segundo, 5 celdas. Y en el séptimo, en el tercero, 7 celdas. Iglesia y sacristía de 655 varas cuadradas. No ha producido ni produce renta alguna y ha sido tasado en 30.000 reales. Están hablando ya, ¿verdad?, de cuando ya había sido la desamortización y ya no estaban allí los carmelitas. Tengo aquí anotado también algún número de religiosos en el convento. Por ejemplo, en el 1731 había 17 religiosos, sacerdotes, unos eran estudiantes y algunos eran hermanos que antes se llamaban hermanos legos. En el 1770 llegó a alcanzar 30 religiosos que formaban entonces la comunidad, pero vino la ley famosa de la reducción de religiosos que elaboró el gobierno y debían de bajar de 30 a 13. Así que les tendrían que espabilar para otro sitio, ¿verdad? Sí, esa ley también fue tremenda, ¿no? De momento ya dijeron, esa ley, que no se admitiera a ningún novicio, a ningún estudiante. Y si había menos de 5 o menos de 6, ese monasterio clausurado. Y si eran 30 o 40, pues había que bajar el número. El apostolado en la ciudad, las cofradías, que ahora las veremos. Y hay un texto muy interesante que dice lo siguiente, hablando de los carmelitas. Dice, se ocupaban los religiosos con mucha frecuencia en el confesionario, así en la iglesia como en la de las religiosas de la misma orden. Se asiste al coro con puntualidad, en donde a más del oficio divino se tiene oración mental diariamente. Todos los años hacen los religiosos ejercicios espirituales por espacio de 10 días. No se niegan a auxiliar a los moribundos y se practican otras obras de caridad. Algunos otros datos del convento de Huesca, así un poco salteados. Por ejemplo, que ahí se celebraron también algún capítulo provincial. Por tanto, debía de tener pues,
suficientes habitaciones, ¿verdad? Luego también se declaró en un capítulo que el convento de Huesca fuera convento de artes. Artes se refería más bien a convento donde estudian filosofía, artes y teología. Ahora se dice filosofía y teología. También se dijo en un capítulo general que el prior de Huesca debía de estar muy preparado por si acaso hace falta dar clases en la universidad. Hay un detalle también muy curioso, y es que el rey don Alfonso III concedió un privilegio a los carmelitas de poder abrir un boquete o una puerta en la muralla para que pudieran bajar o entrar en la ciudad e ir directamente al convento donde están ahora los salesianos. Y eso creo que antes se llamaba Costanilla del Carmen, y ahora tiene otro nombre, Costanilla de no sé qué. Pero vamos, es un dato significativo que les concedieron. Se ve que tenían que dar mucho rodeo para entrar en la ciudad. Bueno, pues por aquí van rectos. Final del convento. ¿Cuándo? Pues ya sabéis, Mendizábal, al canto. La desamortización, 1835-37. En el 1886 había ya desaparecido la iglesia y el convento. Y también cuando la invasión napoleónica, pues el convento fue también acuartelamiento, como lo fueron otros conventos. El nuestro que tenemos en Salamanca también. Allí se instalaron las tropas de Napoleón, hicieron pues de todo. En la actualidad solamente queda como edificio un pequeño muro que es, no sé, creo que es de piedra, que forma parte de la valla del colegio de los salesianos. Solamente queda eso, como el resto. Un dato curioso, y es que las monjas, las miguelas, tuvieron, ya después de la desamortización, tuvieron a un carmelita, porque claro, cuando se cerraron los conventos, tenían que buscarse la vida. Los frailes sacerdotes, normalmente pues el obispo les daba algún trabajo, les encargaban de alguna capellanía, y los estudiantes, nada, fuera a sus casas y a buscarse el pan. Entonces, algunos, pues bueno, encontraron trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, que sale mucho en las crónicas del convento aquí de las Mielas, el padre Antonio Piazuelo. Fue director espiritual y capellán durante 31 años. Le hicieron incluso una celda, una habitación o una medio casita adosada ahí al convento. Parece ser que este sacerdote, bueno, pues tenía un cierto prestigio porque los obispos acudían a él también para recibir consejo. Fue incluso confesor de uno de los obispos, muy amante de la Virgen del Carmen. Trató de que se celebrara con mucha solemnidad la fiesta del Carmen. Luego también muy generoso, creo que pues dejó muchas cosas a las monjas de donativos que él tenía, de materiales, etc. Así que ese es el padre Antonio Piazuelo. Tengo aquí un apartadito, lo voy a decir muy deprisa, sobre los profesores en la universidad, que estuvieron ahí muchos años. Profesores. Ya he dicho antes que el apostolado de los carmelitas en Huesca estaba, digamos, orientado universidad y cofradías, llevando pues el mensaje de la predicación del reino, etc. La presencia de los carmelitas en la universidad merece especial atención. Aunque la plantilla de religiosos fuera más bien escasa, sin embargo, destacaron varios carmelitas en este ambiente intelectual. Y he recogido el nombre de 7 carmelitas que destacaron. Hubo otros más. Por ejemplo, Miguel Alfonso de Carranza. Dicen que fue un hombre excepcional. Como catedrático de teología, enseñó teología escolástica, fue prior de varios conventos aquí en Aragón y Valencia, 3 veces fue provincial, predicador en su tiempo de cierto renombre, y publicó también algunas obras. Otro, Juan Herrera, estudió en Salamanca, donde recibió el grado de bachiller.
maestro en artes, dejó manuscritos en una obra concreta titulada In Universam Aristotelices Philosophiam Libri Duo. Bueno, pues sobre filosofía. Otro, Diego de León, que fue obispo, pero obispo titular, por lo visto no ejerció así como pastor en una diócesis, fue obispo de una isla de Escocia. Participó, dato curioso, nada menos que en el Concilio de Trento, e intervino, parece ser, con cierta autoridad en alguna de las sesiones del mismo Concilio de Trento. Otro profesor, Juan Provenza, fue elegido para dirigir un certamen que se originó aquí en la ciudad para recibir las reliquias de San Orencio. Bueno, pues él se ve que tendría su cultura y le eligieron para dirigir todo eso. Enseñó 7 años de filosofía aquí en la universidad. Predicó las cuaresmas en la catedral de Huesca. Parece que también tenía mucha oratoria. Otro se llamaba Ángel Palacio. En Huesca enseñó filosofía, fue regente de estudios en Roma, en nuestra casa de la Traspontina, que está allí en Vía Conciliazione, allí junto al Vaticano. También fue regente de estudios en Bolonia, que teníamos allí también casa con universidad. Fue provincial de Aragón, catedrático de Sagrada Escritura. Parece ser que también estaba muy versado en medicina, en música y en liturgia. Redactó también el ceremonial litúrgico de la orden. Bueno, pues ese ha salido de aquí, de Huesca. Tenemos personajes de alguna forma un poco ilustres. Otro se llamaba Dionisio Blasco. Fue el catedrático de más prestigio en la Universidad de Huesca del siglo XVII. Este Dionisio fue encargado por el padre general para que él, con otro colega que estaba de profesor en Zaragoza, que se llamaba Raimundo Lumière, que se encargaran los dos de potenciar y de dar publicidad y de estudio sobre él, sobre un teólogo muy famoso, Juan Bacontor, muy famoso del siglo 1300 por ahí, inglés. Y el que estaba en Zaragoza, el padre Raimundo Lumière, dijo que no podía porque tenía mucho trabajo y que no. Entonces este padre de aquí, nuestro, pues dijo que sí, que él se dedicaba a eso y bueno, pues llegó a escribir varias obras pues explicando un poco el pensamiento de Juan Bacontor, que también, entre paréntesis, Juan Bacontor también influyó de alguna forma, ¿saben en quién? En San Juan de la Cruz. Cuando San Juan de la Cruz estaba en Medina del Campo, que allí fue donde entró con los carmelitas e hizo el noviciado, pues antes de entrar en el noviciado estuvo en el colegio de los jesuitas. Y en el colegio de los jesuitas precisamente había un libro de Juan Bacontor. Entonces ahí también hay una beta ahí para investigar que él dice que estuvo en contacto con él, de alguna forma. Muy amante de la Virgen, ha escrito mucho sobre la Virgen, Juan Bacontor. Incluso llegó a decir que la regla carmelita es como una descripción de la Virgen. Bueno, pues ahí queda esto. ¿Por qué no? Es una regla, no lo he dicho, pero muy breve, es creo que de las más breves que hay en la Iglesia. Muy breve. Y salpicada de citas bíblicas, todo. Entonces, muy simple, muy sencilla. Bueno, pues Juan Bacontor defiende que esa era una descripción de la Virgen María. Y es que es curioso, en la regla, nosotros que decimos que somos, pues yo qué sé, la Orden de la Virgen, la Orden de la María, no aparece por ningún sitio la Virgen María en la regla. Tampoco aparece San Elías. Y ellos dirían, bueno, pues si tenemos ya la capilla, el oratorio que la hemos dedicado a ella, y nosotros nos vamos a llamar hermanos de la bienaventurada Virgen, pues no se preocuparon de ponerlo en la regla. Pero sí que, ¿verdad?, pues han defendido siempre esta devoción a la Virgen María. Bueno, hermanos, ya el último punto. El otro
apostolado que nos queda de los carmelitas en Huesca, además de la universidad. Bueno, no he dicho otros 14 o 15 nombres de catedráticos y demás de menor relevancia, pero que también existieron. Creo que hubo cerca de 20 y tantos profesores aquí en la Universidad Carmelitas. Cofradía de la Orden del Carmen. Se constatan al menos 5 cofradías que estaban ubicadas en el convento. La primera que llevaba el nombre de Madre del Carmen. El pontífice Pablo V otorgó la facultad de erigir una hermandad en torno a la Virgen del Carmen con el nombre Indignorum Servorum Beate Mariae Virgini. Bueno, el 15 de septiembre de 1516. Otra cofradía se llamaba Santa Apolonia, que tenía también su capilla específica allí en la iglesia. Existía la cofradía bajo la advocación desde 1540, en tiempo del obispo don Martín Gurrea. Ustedes los de aquí a lo mejor os suena, ¿verdad?, el nombre. Otra cofradía que parece que era la más importante, la cofradía de la Vera Cruz. Hay una muy lucida, es un texto, hay una muy lucida cofradía de muy antigua data, leemos en un documento. Renovóse el 10 y 7 de enero de 1587. Esta cofradía se agregó a la archicofradía del Santo Crucifixo de la iglesia de San Marcelo en Roma. Bueno, pues ahí establecerían una hermandad o algo de eso, ¿no? Es un dato, pues, curioso. Esta cofradía celebra la solemnidad de las fiestas de la Santa Cruz de mayo y de septiembre. Y los viernes de Cuaresma con miserere y el Jueves Santo con procesión de la Santa Vera Cruz, llevando en ella algunos pasos de la Pasión de Cristo y la reliquia de la Santa Cruz. Otra cofradía, San Alberto y Santa Ana, que estaban debajo del coro. Radicaban las cofradías de sus nombres respectivos, fundadas en julio de 1459. Otro nombre de otra cofradía, San Sebastián. Existía también desde antiguo una cofradía en honor de San Sebastián, a la cual, por ser de la más antigua del obispado de Huesca y Jaca, los reyes don Carlos y doña Juana dieron privilegio para que sus cofrades y no otros pidiesen limosna para dicha cofradía, y a los que la hicieron los recibían debajo de su salvaguarda, bueno, etcétera, etcétera. Finalmente, otra cofradía, Virgen del Pilar, que actualmente creo que está ahí en el convento de las monjas, cuya imagen y columna se guarda en el convento de las monjas carmelitas de Huesca, desde 1639. Hay un dato aquí también curioso, origen de la procesión del Santo Entierro. Eso existe todavía, ¿no? El Santo Entierro aquí en la ciudad de Huesca. Bueno, pues ha tenido mucha relación con los carmelitas y con la cofradía de la Vera Cruz. Consiguió esta comunidad, los carmelitas, en los inicios del siglo XVI, un fragmento de la reliquia Lignum Crucis, del que poseían los carmelitas nuestros de Zaragoza. Y en cuanto llegó a nuestra ciudad, se le veneró muy especialmente en la capilla, que se le preparó en la iglesia oscense del Carmen, la cual era presidida por un Cristo, que probablemente se tratase del que hoy se venera en las Carmelitas de San Miguel. La cofradía de la Vera Cruz celebra sus fiestas también, la Exaltación de la Santa Cruz en los meses de mayo, septiembre, luego solemnes misereres, cada viernes de Cuaresma, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con estas cofradías? Porque vino la desamortización y nos quedamos sin nada. Pues al cerrarse los conventos, pues y fueron languideciendo. Las distintas cofradías que se cobijaban en los conventos languidecieron y hasta desaparecieron algunas de ellas. Las de más raigambre
se cobijaron en las iglesias con culto, bien de monjes o parroquias. Así, por ejemplo, la Cofradía del Carmen se fue al convento de San Pedro, me parece. Y la de la Vera Cruz a Santo Domingo, que ya era entonces, por lo visto, parroquia. Y la Cofradía del Pilar al convento nuestro de las monjas carmelitas. Con más o menos rapidez el Estado fue dando destino a los conventos desamortizados. Bueno, quiero terminar con un dato también curioso que tiene relación precisamente con la siguiente charla, que creo que va a ser el lunes, me parece, ¿no? Una señora o señorita que va a hablar eso, del convento de las carmelitas. Pues este texto hace como un empalme con la otra charla que va a venir posterior. Dice así, bueno, esto no estaba previsto en el programa, esto de no ponerlo en silencio en su momento, perdonen por este inciso. Una señora llamada Ana de Santa Pau, devota del convento del Carmen, a sus 99 años, dona de forma irrevocable todos sus bienes a los frailes del convento de Nuestra Señora del Carmen de Huesca, para fundar un convento de monjas carmelitas en la ciudad, con la condición que la acojan a ella y a 2 personas más. Entrará en el convento con 100 años y entregará su alma a Dios 10 años después del mismo día de la fundación, que fue el 12 de junio, cuando la comunidad estaba tocando para el rezo de vísperas. Bueno, pues la generosidad de algunas personas, ¿no? Son fruto, ¿verdad?, para luego después que se arraiguen en determinados lugares órdenes religiosas, tanto de frailes como de monjas, para beneficio, ¿verdad?, siempre de la ciudad. Bueno, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Lo he dicho así un poquito deprisa porque era muy largo y como me dijeron que era solamente 45 minutos, ya no sé los que han sido porque hemos empezado un poco más tarde. Entonces, dejar algunos minutos, si es que hay tiempo, algunos minutos si alguno quiere hacer, no sé, alguna pregunta, y entonces estoy a vuestra disposición. Habéis visto que ha sido una visión general, rápida, de la Orden del Carmen, Monte Carmelo, Europa, España, Huesca. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, le damos las gracias, Padre Matías. Hemos disfrutado porque nada menos que desde el Monte Carmelo hemos llegado hasta la costanilla de Sellán para acercarnos a ese muro que son señas de identidad de aquel convento carmelita que llegó hasta 1835 con la desamortización de Mendizábal. Y también hemos disfrutado, pues porque está aquí la delegada de cofradías, pues porque la Veracruz, que tiene gran arraigo en la diócesis de Huesca y en la ciudad de Huesca, pues tiene ese emblema genético, diríamos, con los carmelitas. Lo que se siembra bien, fructifica, florece y permanece. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nada más. Ese muro, cuídenle, no vamos a hacer ahora una historia como el muro de las lamentaciones, que solamente se conserva el muro del gran templo de Jerusalén. Bueno, pero simplemente pues cuando pase uno por ahí, mira, aquí estuvieron los carmelitas, y ahora lo tiene afortunadamente otra congregación, los salesianos. Muy bien, gracias.